Bueno. Bien, 134, hermanos, les decía que vamos a mirar esta lección. Dice en la introducción, con la de hoy comenzamos la lección de la primera declaración de bienaventuranza. Y lo que la hace un tanto peculiar, esta bienaventuranza, es que muestra lo contrario a la mentalidad de muchas personas que creen que Dios no castiga, lo cual queda desmentido por las Escrituras claramente y establece que realmente Dios emite castigos a las personas. Y veremos que quien es reprendido por Él, no solamente realmente Dios castiga, sino que el hecho de que Dios castigue a alguien va más allá, hermanos, de la comprensión humana. Dice aquí, quien es reprendido por Dios es una persona dichosa, bienaventurada. Hay hermanos, yo no sé de ustedes, no me lo han expresado, pero yo he estado en iglesias, pastoreando iglesias, donde hay hermanos que creen y me lo dijeron, no, pastor, es que Dios no castiga, pero Dios sí castiga. Claro que Dios castiga, hermano. Lo vamos a mirar en este bienaventuranza, en Hebreos también. La Biblia nos dice, ¿qué padre es aquel que no reprende a sus hijos? Dios al que ama, castiga y azota, reprende, disciplina, corrige a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, ese versículo no quiere decir lo que probablemente podamos entender a simple lectura. Si lo leemos, tenemos que aprender a interpretar los textos, ¿verdad? Si leemos el versículo podemos malentenderlo, que azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué se entiende, hermano? Pues que todo aquel que recibe a Cristo y se convierte y es adoptado, pues va a ser castigado por Dios, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, que el castigo, un castigo de un padre hacia los hijos viene ¿cuándo? Cuando realmente nada más se da cuenta de que su ADN es semejante y tiene los mismos genes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, es cuando hacen mal. No, ¿cuándo usted castiga a su hijo, hermano Fernando, hermano José? ¿Cuándo lo castiga? Cuando comete una falta. Si usted le dice, Fernando, párate temprano y tiene tu cama y la atiende, no lo agarra sin trazos. Te dije que la atendieras y qué bueno que la atendiste y le das 5 cintazos. No, es al contrario, ¿verdad? Uno castiga a los hijos, uno reprende a los hijos cuando hicieron algo mal. Cuando ya se les dijo algo, ¿cuántas veces tenemos que decir las cosas para que se hagan? Una, no dos, ni 3, ni 4, ni 5, una sola vez. Si no hacen bien, bueno, te voy a corregir, te voy a castigar. Y castigos no necesariamente o exclusivamente un castigo tiene que ver con un azote, es decir, con un embarazo, como dice la Biblia. Dice, lo castigarás con vara y lo vas a hacer con vara, dice Dios, porque si lo castigas con vara, no le va a pasar nada, no va a morir, dice la Biblia. No le va a pasar, se le va a marcar en el glúteo, en la nalga, como dice la Biblia, se le va a marcar rojo, pero al rato se le va a pasar. Pero esa es la manera de disciplinar de Dios y que Dios establece que los padres también. Con Dios, como nuestro Padre Celestial, Dios nos corrige, nos disciplina, nos castiga. Y la misma palabra de Dios nos dice, vamos a leer los versículos en un momento, nada más estoy tratando de parafrasear todo esto. La Biblia dice, ¿qué padre es aquel que tiene un hijo y si hace mal, no lo disciplina? Entonces lo que está sucediendo es que está reflejando que no es hijo, sino que es un bastardo. No es su propio hijo, no es nada, no tiene ninguna relación filial, porque quien no tiene ninguna relación filial, ¿cómo va a castigar a alguien que no tiene nada que ver? Pero, voy a hacer un paréntesis, hermano, ya vinieron a recoger la carpa, nada más me van a entregar un recibo. Ya le están quitando, nomás le recuerda, si trae el recibo, que no se lo deje, por favor. Gracias. De manera tal, hermanos, entonces que Dios al que ama, corrige, disciplina, castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cualquier padre vamos a corregir, vamos a castigar. Y no solamente con vara, primero con palabras. La Biblia nos habla también que con restricciones. En Proverbios capítulo 1, versículo 8, donde dice la palabra del Señor, donde dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La palabra instrucción, al español o al castellano más bien,
se tradujo instrucción, pero la palabra que se tradujo instrucción, fue escrito en hebreo, es la palabra que significa restricción o castigo. De manera tal que los padres tienen el derecho de parte de Dios, y Dios les ha conferido esa autoridad, de poder castigar a sus propios hijos de una y de otra manera. Una de esas maneras de castigar es restringiéndoles. ¿Qué es restringir? Levantarle límites, ¿no? ¿Qué es lo más común hoy en día con lo cual les podemos restringir a los hijos? ¿Mande? El teléfono. Me decía el pastor Ortiz ayer, dice, esto dice, es como una garrapata. Lo que es, el celular, dice. Porque incluso los mismos adultos no podemos andar sin el celular, dice. Algo tiene, dice, estamos mirando una llamada que nos recibió, un mensaje de texto, o la hora, o la fecha, dice, pero inconscientemente, dice, se nos queda por ahí, decimos, ¿dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Aunque no lo usemos, pero queremos ya traerlo, sentirlo en la bolsa, ¿verdad? Y los adultos no estamos como los jóvenes, muchos de ellos están pegados al celular y su vida muchas veces pareciera que dependiera de si traen su celular y está activada la aplicación de Facebook o de Messenger o de Instagram o de cualquiera que anda de moda, ¿verdad? Y no se despega. Y uno le dice, te voy a castigar, está bien, te voy a quitar el celular. No, te voy a quitar tu iPad. No, es la muerte para ellos y para algunos adultos también. De manera tal, hermanos, que un padre va a castigar a sus hijos, y la Biblia dice que Dios, como nuestro Padre Celestial, sí nos castiga. Vamos a verlo más adelantito. Dice la Biblia, dice una persona dichosa. Vamos a leer Job capítulo 5, versículo 17. Job 5, 17 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Job capítulo 5, verso 17 y 18. ¿Quién se pone de pie y lo lee en voz fuerte, clara y pausado? Job 5, 17. Adelante, hermano. Vendará. Exactamente, gracias, hermano. Ahí está el pasaje, hermano. Job capítulo 5, verso 17. Hay una bienaventuranza. Quiero aclarar algo, ya les había dicho en la clase anterior, no la de este domingo, sino la de hace 2 domingos atrás. Normalmente cuando decimos bienaventuranza, ¿qué se nos viene a la mente, hermanos? O las bienaventuranzas. ¿Mande? Sí, por ejemplo, hermanos, las bienaventuranzas, ¿qué nos dicen? ¿Qué se le viene primero a la mente? El sermón del monte, ¿no? Bueno, al menos a mí se me viene el sermón del monte. A ese punto es que voy, no, Mateo capítulo 5. No, bienaventurados los mansos de espíritu, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque es el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores, ¿no? Eso es lo que a mí se me viene a la mente rápido. Las bienaventuranzas, dice uno. Pero no solamente, hermanos, hay 7, 8 o 9 bienaventuranzas ahí en Mateo capítulo 5 o en toda la Biblia. Hay bienaventuranzas en el Antiguo Testamento y vamos a comenzar con esta, que es la primera bienaventuranza a una persona en particular que encontramos en la Escritura. Hay una bienaventuranza que no la vamos a mirar, pero es una bienaventuranza a un estado, no a una persona por tener una actitud, ¿no? Esa no la vamos a ver. Vamos a ver las bienaventuranzas que van dirigidas propiamente a las personas. Así que dice la Biblia, hermanos, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Castiga a Dios o no, hermanos, entonces? La Biblia lo dice. Exactamente, la Biblia lo dice. Por tanto, dice, si tú eres el objeto de Dios, al cual Dios va a castigar, va a reprender, va a afligir por alguna situación en tu vida, dice, por tanto, entonces, si Dios te castiga, te reprende, dice la Biblia, pues no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Si tú eres reprendido por Dios, dale gracias a Él, porque vas a ser bendito. Es cierto, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12, hermanos, que dice, por cierto, dijo el escritor de Hebreos, que ninguna corrección, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta que lo castiguen, que lo disciplinen? Solamente los masoquistas, ¿no? Nadie. No nos gusta, hermanos, ni que nos digan qué tenemos que hacer. ¿Verdad que no?
Luego ponemos, ¿verdad? Se nos salen los labios así, ponemos la cara, ¿no? Si no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, menos que nos castiguen, menos ser disciplinados. Mira, hermano, el hecho de ser adultos no quiere decir que no vamos a ser disciplinados. Los adultos somos disciplinados y corregidos. ¿Por quién? Pues por Dios. La gente dice, la vida. No la vida. La vida no tiene vida. Es Dios. Dios nos reprende, Dios nos aflige, Dios nos castiga muchas veces cuando no estamos haciendo lo correcto. Incluso todavía nuestros mismos padres. Los papás ya están grandes, los papás, ¿no? Ya pasan de los 70, 80 años y seguimos siendo sus hijos. Los que tenemos la dicha y la bendición todavía de contar con uno, con los dos, todavía, ¿no? Se hacen llamadas, ¿no? Mija, ¿estás comiendo bien? Te miro muy delgada, o te miro muy gordita, ¿sabes qué? Ya bájale, mija, ya, porque mira, acuérdate que el colesterol, que la diabetes, que la tiroides y todo, ya están, y ya te he dicho que no comas, ¿y cuántas veces te tengo que decir que no lo hagas? Dicen los papás, y ya uno está casado con ella, hasta abuelo es uno. Y todavía nos reprenden. Nos quieren castigar, nos quieren decir cómo tenemos que hacer las cosas. Son nuestros padres, tienen derecho, ¿verdad? Pero muchas veces olvidamos de que ya nuestros hijos ya están fuera del alcance de nuestra tutela y que el tiempo en el cual estuvimos para poderlos ordenar, castigar y reprender, pues ya pasó. Ahora ya no son reprimendas, ya no deben ser ordenanzas, ahora deben ser recordatorios. Hijo, hija, acuérdate lo que aprendiste cuando estabas en la casa, acuérdate lo que te dijimos, acuérdate que no, así no se hacen las cosas, acuérdate nada más, ten cuidado porque no te va a ir bien. Es diferente. En vez de traerlos así, ¿verdad? Los patriarcas o las matriarcas, ¿verdad? El patriarcado que hoy en día puede existir, hace someterse a muchos casados y muchas casadas a la autoridad, obviamente, de los padres, pero no se maneja, no se tiene la esencia correcta, hermanos, ni el concepto correcto de la autoridad de los padres. A los hijos hay que tenerlos a raya, hermanos, cuando están con nosotros. Aún cuando ya estamos casados, pero me refiero, hay que enseñarles y saturarlos de toda la autoridad que Dios nos ha dado a los padres, porque los padres somos autoridades de los hijos. Y es ahorita cuando tenemos que corregirlos, exigirles y reprenderlos y castigarlos y orientarlos y animarlos, que aprendan, porque se van a ir de casa algún día cuando se casen. Y entonces, ¿no? Vamos a lamentarnos. ¿Y por qué no le dije a este chamaco esto? Por eso está en la cárcel. ¿Y por qué no le dije por qué no le dije que no se drogara y que no se juntara con esta amistad? Y ahora ya está metido en drogas. ¿Y por qué no le dije que tuviera mucho cuidado con las amistades? ¿Por qué no le obligué a que fuera a la iglesia? Una hermana me dijo, yo no puedo obligar a mis hijos que vayan a la iglesia. Le digo, lo siento mucho, hermano, pero yo creo que sí los puede obligar. Sí los puede obligar y los debe de obligar. Era una hermana que tenía un chamaquito de 6 años y estaba apedreando las ventanas de su casa. Y la hermana se reía y le festejaban. Vino el esposo, el papá, y le festejó porque había quebrado un ventanal de la casa. Y era una colonia popular donde había balaceras en la colonia. Al mediodía íbamos a evangelizar esa colonia, correteando un vago a otro vago por ahí en el cerro. Nomás uno se agachaba y bueno, ok, vamos a seguir en la calle tocando puertas. ¿Te imaginas en las noches? Y luego sin una ventana. Y le decía, no, es que, le digo, hermana, pues lléveselo a la iglesia, vaya a la escuela dominical, hay varios niños ahí para que aprenda, cuando usted vaya a la iglesia, lléveselo. No, es que no quiere ir. Niño de 6 años, hermano. ¿De cuándo acá los patos le tiran las escopetas? No quiero ir a la iglesia, mami. Ok, no vayas, mijo, aquí quédate en la casa. De 6 años viendo la televisión, yéndose de vago con los amiguitos de los vecinos. O juntándose con los cholos, con los adultos. Vagos. ¿Qué es cholo para usted, hermana? En Cuba no es una majadería ni algo despectivo ni nada. No. Cholo en México o en Tijuana, al menos en Baja California, es un vago. Anda vestido así como salen las películas, ¿no? De esos de los homies, ¿no? Pantalones solos, camiseta de tirantes. Haciendo señas. Esos son los cholos.
Le digo, hermana, no, pastor, es que a los hijos no se le obliga a que vayan a la iglesia. Pero sí lo obliga a ir a la escuela, ¿verdad? Ahí lo trae carrereado para ir a las 8 de la mañana en la primaria, ¿sí o no? Sí, dice. ¿Y por qué no lo obliga a ir a la iglesia? Va a obtener un mayor provecho en la iglesia, aunque vaya una vez a la semana. Por lo menos a la escuela dominical, llévelo, ya si no va en la tarde, ya si no va el miércoles. Por lo menos, porque un día cuando crezca se va a lamentar. No, es que yo no los voy a obligar, pastor. A ese niño, ya crecidito, ya 12, 13 años, cuando estaba a salir de la primaria o en la secundaria, lo llevaron a la correccional de menores porque le encontraron una pistola en la mochila cuando entró a la escuela. Y no quiere castigar. No quiere castigarlo, no quiere disciplinarlo, no quiere corregirlo, no quiere obligarlos a ir a la iglesia. Es que ¿para qué va a la iglesia de malas? Pues mejor que vaya de malas a que no vaya. Claro, no es la actitud con que tenemos que venir al templo, de malas, ¿no? Y juzgar y criticar todo lo que se hace, todo lo que se ve, lo que se dice. No, pero de eso a nada. Mayor provecho va a obtener con que venga y va a escuchar, aunque tenga su corazón cerrado. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces, sí, Dios emite castigo, hermanos, a sus hijos cuando andamos mal. ¿Y cómo nos puede castigar Dios? De muchas maneras, pero la Biblia dice, hermanos, bienaventurado aquella persona al cual Dios castiga. Hay una bendición, va a doler. ¿Duele el castigo? Claro que duele. Mire, hermano, lo que dice el versículo. He aquí, bienaventurado, dichoso, feliz el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Dice el verso 18, porque Él es quien hace la llaga. Hablando en sentido metafórico, ¿verdad? Dios te castiga, te va a doler y te va a crear una herida. Pero Él es quien hace la llaga. Y luego sigue diciendo, y Él la vendará. Y Él la va a vendar. Te va a curar. Si Dios te castiga es porque Dios te ama, dice el libro de Job. Hay un pasaje donde dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Yo no sabía que había besos que mataban, hermanos. Ya lo que dijo ayer el pastor Gilote, El Salvador. Una muchacha besó a su novio, ¿verdad? Y el novio se murió, porque la muchacha había comido cacahuates. Luego lo besó, ¿verdad? Y él era dijo que era alérgico al cacahuate y se cayó, se les fue, ¿no? Bueno, vamos a entrar de lleno a la lección, hermanos. Dice, vamos a ver el entorno de la bienaventuranza, letra A. En el capítulo 4 del libro de Job, comienza el ciclo de discursos de los amigos, puse entre comillas amigos, porque estas 4 personas, compañeros de Job que lo conocían de antaño, y luego vino un joven llamado, ¿cómo se llamaba el joven? El más joven de los 3, ¿se acuerdan? Eliú, era impetuosa, era eufórico, ¿verdad? Pero más cruel y duro. Elifas también lo fue, pero dijo muchas verdades. Dice la Biblia, en el capítulo 4 comienza el ciclo de discursos de los amigos de Job y las respuestas que que Job les da a ellos en el capítulo 4. Letra B, en los capítulos 4 y 5, quien habla a Job es Elifas temanita. Es decir, Elifas había nacido en Temán. Elifas temanita, quien era una persona muy piadosa. ¿Cómo vemos la piedad de Elifas? Bueno, a través de las palabras que él habla, de las palabras que le expuso a Job. Dice, era una persona piadosa y prominente, es decir, importante en su medio, en la sociedad de donde él vivía. Era ortodoxa en sus conceptos respecto a la grandeza o el concepto que tenía de Dios, pero era una persona que no tenía compasión. Eso lo vemos a lo largo de los discursos, de las palabras, de lo que les dice Elifas a Job. Amaba a Dios, tenía un concepto de que Dios era muy grande, del concepto de Dios que todos deberíamos de tener. Elifas lo tenía, pero conforme va transcurriendo los capítulos en el libro de Job, Elifas se vuelve cruel y despiadado con sus palabras hacia Job. Ahora, quiero decirles, hermanos, antes de continuar, Job era una persona piadosa. La Biblia dice, era recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, el libro de Job se cree, hermanos, que fue el primer libro que fue escrito de toda la Biblia.
No fue Génesis. Génesis nos habla del comienzo, pero no porque nos habla del comienzo, tenemos que pensar que fue el primer libro que se escribió. La historia de Job, hermanos, de este hombre, se cree, los estudiosos, los eruditos del Antiguo Testamento, a través de tantos estudios y de la arqueología y de buscar aquí, de indagar allá, de la misma historia secular, de los mismos recursos arqueológicos, de libros, de todo aquello, de la misma palabra del Señor, caen en la conclusión de que Job vivió seguramente en el tiempo en el cual vivía Abraham. Es decir, cuando Dios escogió a Abraham para que en él crear una nación grande que nadie la pudiese contar, en esa temporada, es decir, en la edad o en el periodo de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, en ese tiempo, la historia transcurrió aparte. Algunos creen y dicen, no fue en esa temporada, fue más bien en el periodo de tiempo cuando el pueblo de Israel anduvo errante en el desierto, en la península del Sinaí. La tradición judía, hay una tradición muy fuerte judía, hermanos, que dice que Moisés fue el escritor de esta historia de Job. De alguna manera, él conoció, supo de Job, encontró quizás algunos archivos históricos de alguien que escribió la vida de Job, o muy probablemente Job, seguramente dicen algunos que Job escribió toda parte de la biografía para tener precisamente con ciertos detalles los discursos y las palabras que sus supuestos amigos le expresaron a Job, de manera tal que Moisés consiguió esa historia y entonces la trató de explicarla, de darle ciertos detalles, cierto enfoque. No se sabe a ciencia cierta. Lo que sí, hermanos, es que la historia de Job es la historia de un personaje que realmente existió. Se nos habla de sacrificios. No se nos habla de la ley, en ninguna parte del relato de Job, de los 40 o 42 capítulos, se nos habla de la ley que Dios le dio a Moisés y Moisés al pueblo. No se nos habla de nada de eso, pero sí la vida de Job se nos da a entender que él era un patriarca. Él tenía el control, el dominio, el gobierno de sus propios hijos, los tenía ahí al alcance, estaban cerca de él. Y era un hombre piadoso, como dice la Biblia que era Noé. Noé era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo que describe con los mismos adjetivos en el libro de Job a este personaje. Entonces encontramos, hermanos, en esta historia que vienen los supuestos amigos de Job para condolerse de él. Lo conocían, no sabemos desde hace cuánto tiempo atrás, pero supieron que su amigo Job estaba en una calamidad, en una aflicción. Supieron, se organizaron, fueron y lo buscaron. Dice que cuando lo encontraron, de lejos lo miraron a Job. Pues Job ya no estaba en su casa, no tenía casa. Acuérdense que todas sus pertenencias, sus bienes, muebles e inmuebles habían sido destruidas por una tormenta, por un huracán o por un torbellino que Dios produjo, donde murieron sus hijos, donde fue destruida toda su propiedad que tenía y las instalaciones en su heredad. Perdió a todos sus trabajadores, a todos sus siervos. Entonces Job no tenía dónde vivir. Todavía Dios permitió que Satanás le trajera una sarna, pero una sarna maligna. Dice que se rascaba con un tiesto, con un ladrillo, con una piedra. Tenía su piel, hermanos, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Los tenía llagados, su cara hinchada. Las moscas se le venían, los animales, estaba gusanada su carne al rojo vivo. Se rascaba, era una sensación, hermano, imagínense. Si cuando a usted y a mí nos sale una llaguita en la espalda o en el pie, un callito, ¿cómo le lloramos? ¿No? Duele. Un granito, ay, un granito. Para que no sea cáncer, dice. Ahí está. Ay, cuando voy a picar este callo que me salió en el pie, que ya no puedo. Pero imagínese Job. Y luego vienen sus amigos, le lloraron, gritaron desde que lo miran. Mira Job cómo está, mira esa cosa que está tirada.
llegaron y muy piadosos comenzaron a hablar con él. El primero que se acercó fue Elifaz. Muy piadoso, muy entero, muy cordial. Llegó y empezó, pero luego a atacar. Elifaz, la idea que Elifaz tenía, hermanos, cuando vio a Job, fue que Job, algo hiciste mal en este mundo, por eso Dios te está castigando. Por eso le dijo Elifaz a Job, bienaventurado el hombre que Dios castiga. Le estaban, si me permite la expresión, le estaban machacando o le estaban achacando a Job que él había vivido mal, que él había hecho algo en contra de los designios divinos, por lo cual Dios lo estaba castigando. Y le llega Elifaz y le dice, mira Job, no te preocupes, es un castigo de Dios porque estás en pecado, pero no te preocupes, quiero decirte, dijo Elifaz, que si tú eres castigado por Dios, eres bienaventurado. Ahora, todo lo que le dijeron Elifaz y los otros tres personajes que aparecen ahí a Job, todo lo que le dijeron a Job, hermanos, fue cierto. Todo fue verdad. Nada más que se lo estaban diciendo a la persona equivocada. Sí me doy a entender. Porque Job no estaba así porque había pecado en contra de Dios. O porque había hecho algo en contra de los preceptos divinos. No, era porque Dios lo permitió. Usted y yo sabemos el trasfondo de la historia. Ahora Job, que está en la presencia de Dios, ahora Dios ya le dijo, mira Job, yo permití que Satanás fuera y te tentara para que quedara de manifiesto la madurez que tú tenías en tu vida espiritual, en tu vida emocional, en tu vida moral, y para que muchos supieran que tú realmente eras recto, justo y temeroso de Dios y apartado del mal. Yo por eso lo permití. El diablo lo hizo, pero yo le di permiso a él y hasta le puse límites. Ahora, Job cuando entró a la presencia de Dios fue cuando supo. Usted y yo conocemos la historia y el trasfondo cuando la leemos, pero Job cuando lo estaba padeciendo, él no sabía absolutamente nada. Es como cuando usted y yo tenemos algún sufrimiento en la vida y decimos, Señor, ¿por qué está viniendo esto? Si yo estoy yendo a la iglesia, bien. Si yo voy a la oración de varones a las 6 de la mañana y oro, yo voy a la velada de oración, yo voy en la mañana a la escuela dominical, regreso en la tarde, voy los miércoles, vengo a la reunión de los matrimonios, varones, jóvenes, Señor, pero yo testifico de mi fe. Yo leo mi Biblia todos los días, yo oro todos los días, comparto mi fe con que se me ponga enfrente. Y yo trato de vivir bien, yo trato de vivir una vida espiritual eficaz como tú mandas, Señor. Pero ¿por qué me viene esta enfermedad? ¿Por qué me viene este sufrimiento? ¿Por qué me viene esta calamidad? ¿Por qué esta mala noticia de aquel muchacho, de mi muchacha que está allá? ¿Por qué tiene que ser así? Decimos, no sabemos el trasfondo, hermano, pero probablemente el diablo está detrás de todo eso para hacernos desistir de nuestra fe. Sí me doy a entender. Entonces, no puede ser, hermanos, que en algunos de los casos sea que Dios permitió a Satanás o a los demonios que nos hicieran un daño, o sencillamente los designios de Dios es, te voy a hacer sufrir tantito como Abraham, ¿se acuerdan? ¿Abraham hizo algo malo en contra de Dios? ¿Sí o no? ¿Ah? Cometió un pecado mortal, dicen los católicos, ¿verdad? Pues era igual de pecador que ustedes y yo, ¿verdad? Ahora, no se nos habla la Biblia de que Job cometió ciertos pecados como los pecados que cometió Abraham. Abraham anduvo de coscolino con la sierva, ¿verdad? Con Agar. Ni tardo ni perezoso. Y vino a modificar los planes de Dios. Sin embargo, hermanos, no nos dice la Biblia que detrás de la prueba que Dios le trajo a Abraham, ya te di a tu hijo, tiene 12, 13 años, pero ahora quiero que lo mates, encájale una daga en el pecho, en el corazón, para que te sangre y ahí te va a quedar tendido tu hijo. Oiga, ¿habrá sufrido Abraham? Abraham tuvo que hacer un altar, tuvo que recoger piedras, su hijo le ayudó, Isaac. Y ya que hizo una planchita de puras piedras, le dijo, a ver, mijo, déjame amarrarte las manos porque no quiero que te empieces a forcejear. ¿Por qué, pa? Pues es que Dios me dijo que te tengo que acostar aquí, mijo. ¿Quieres que me duerma, pa? No, te voy a quitar la vida. Y lo acostó y quizás le vendó los ojos para que no lo viera. Y Abraham agarró el cuchillo, la daga y se la iba a enterrar y le miró, aquí está el corazón. Aquí se lo voy a encajar. Seguramente Abraham estaba dudando, estaba pensando, pero jamás. Y estaba llorando probablemente y estaba sufriendo dentro de sí. Pero dijo, yo voy a obedecer a Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo, hermanos? El que no ama a Dios, el que ama a hijos, a hijas, a padre, a madre, a tíos, a abuelos,
más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Mostrando que Abraham amaba más a Dios que a su propio hijo. Mostrando que Abraham amaba más a Dios que a su propia mujer Sara. ¿Ustedes creen que Abraham no habrá pensado en el sufrimiento de Sara? Más que una mamá, era una abuelita, Sara. El amor de madre yo creo que ya no lo tenía, ahora tenía el amor de una abuelita. Más cariñosa, ¿verdad? Más aprensiva, más consentidora. Isaquito, vente para acá, mi amor. No te juntes con esa chusma. Con Ismael, ¿verdad? No te juntes con él. Sí, háblale, pero no tardes tanto tiempo allí en su tienda de campaña. Vente, no le hagas caso a su mamá. Ella es la sierva de nosotros. Tú eres mi niñito consentido. Y ahí lo tenía. Imagínense si Abraham le hubiera dicho a Sara, voy a matar a mi hijo a ver si al rato regreso descuartizado aquí para enterrarlo. Se iba a morir Sara. Sin embargo, hermanos, tanto la una situación como la otra situación, Dios tiene control de todo ello. Y nos dice la Escritura en los capítulos 4 y 5, habla Elifaz, quien era una persona piadosa, prominente, ortodoxa en sus conceptos respecto a la grandeza de Dios, pero no tenía compasión, fue cruel. Si usted lee el libro de Job, los primeros capítulos, se va a dar cuenta que entre más transcurre el relato de Job, más cruel y más despiadado y más hostil las palabras de Elifaz eran hacia Job. Por cierto, una referencia aquí, Elifaz significa Dios es oro, o Dios es fuerte. Letra C, hermanos, ¿qué dice? Alguien que lo pueda leer. Sí, gracias, hermano. Hay algo más ahí que podemos ver en esos versículos del mismo capítulo 5, del versículo 1 al 7. Esas maneras de referencia nada más. Elifaz desafía a Job a que convoque a los hombres o a los ángeles para que refuten la idea de que tras el pecado siempre viene el juicio. Ahora, ¿esto es verdad o es mentira, hermanos? Tras el pecado siempre viene juicio. ¿Verdad o mentira? ¿Verdadero o falso? ¿Mande? Eso es verdadero. Lo que le estaba diciendo Elifaz en los versículos 1 al 7 del capítulo 5 a Job es, mira Job, tú estás así de mal, estás castigado, es tu condición emocional, moral, es por tu condición espiritual, estás más con Dios. Estás mal. Y esto es el castigo de Dios, porque siempre tras el pecado va a venir un juicio de Dios. Y si este es el juicio de Dios, Job, es porque has estado mal y tú has creído que estás bien. Y la tesis que le está presentando Elifaz, este hombre, a Job, pues es esta, justamente. Los juicios de Dios, la copa de Dios, la ira de Dios, el cádiz de Dios, está sobre ti porque has pecado. Le dice a Job, letra D, le dice a Job, Elifaz, que el castigo nunca viene sin causa. De ahí el vínculo o la relación entre la perversidad de vida de una persona y el castigo. ¿Sí se entiende, verdad? La perversidad de vida y el castigo. Versículo 6 del capítulo 5. Job 5:6. ¿Quién lo puede leer, por favor? Job 5:6. Versículo 6, capítulo 5. Dijo Elifaz, porque de una manera poética, ¿no? Porque la aflicción no sale ¿de dónde? Del polvo. Como diciendo, la aflicción no viene, los problemas no vienen nomás porque llegan. Es el resultado de, ¿sí se entiende, hermano? Es el fruto de, el castigo, la aflicción de una persona no va a venir nada más porque se le ocurrió a la vida o a la naturaleza. Es producto de el polvo, ¿cómo dice el versículo? Porque la aflicción, pues no sale del polvo. Tú vas por una calle de terracería, pisas el polvito, pues se va a levantar el polvo de la tierra. La aflicción no es así, es producto, es resultado, es fruto. El vínculo, Elifaz le presenta a Job que la perversidad y el castigo vienen juntos.
que el pecado siempre viene del juicio, como dice en el punto anterior. Letra E, hermanos. Versículo. Letra E, si alguien más puede leer el versículo 8. Elifaz. Exactamente. Luego viene Elifaz y le da, primero lo ataca, primero le dice, primero lo incomoda. Primero le dice, estás en pecado y este es juicio de Dios y estás así porque te has apartado de Dios, el Todopoderoso. Él es grande, la grandeza de Dios es inmensa, no la puedes calcular, no la puedes pensar. Y los juicios divinos vienen por causa del pecado, porque las desgracias en la vida, las malas noticias, las aflicciones no son como el polvo, la pisas y sale. No, es algo. Y si tú estás en esta situación es porque hay pecado en ti. Y luego le da un consejito. Muy nice, ¿verdad? Muy cool. Ya, primero lo empezó a destrozar. Ahora, espérate, Job, no te sientas tan mal. Le aconseja Elifaz a su amigo que la manera correcta de hacerle frente a la aflicción es buscando a Dios. Dice el versículo 8. Dice, ciertamente, si yo fuera tú, le dice Elifaz, mira Job, déjame decirte algo. Sí, la situación está así, pero mira, si yo fuera tú, si yo estuviera en tu lugar, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Porque Dios hace grandes cosas, hablando de la grandeza de Dios. Es cierto esto, una persona debe buscar a Dios en la aflicción, claro. No se lo debió haber dicho a Job. Porque no era la persona idónea, no estaba sufriendo porque andaba, y no era un juicio de Dios, usted y yo lo sabemos. Job no lo sabía en ese entonces. Job no lo sabía, pero en ese momento Job estaba sufriendo, estaba padeciendo, estaba llorando, había perdido a sus hijos, hermano, había perdido a su gente que más amaba, a sus hijos, a sus hijas, había perdido a sus siervos con los cuales había vivido muchos años, seguramente eran muy allegados a él, muy cercanos a él, solamente se quedó con su mujer. Bueno, en ese tenor, hermanos, es que Elifaz le presenta dicha bienaventuranza a Job. Es donde entra el versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan, sanan, consuelan. Vamos a ver el punto número 2, hermanos. Dice la enseñanza de la bienaventuranza. Letra A. ¿Quién la puede leer? Exactamente. Dice Elifaz, gracias hermano. Le dice Elifaz a Job, mira Job, vamos a poner las cosas claras, ¿no? Si tú estás siendo castigado por Dios, pues acéptale el castigo. Si estás siendo reprendido por Dios, acéptalo. Acéptalo así como un buen padre corrige a sus hijos. Pues tú eres hijo de Dios, pues entonces acéptalo como un buen hijo y como si tu padre te viniera a reprender. Dice, he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Acéptalo. Letra B. Exactamente. Esa es la idea, ¿no? de Elifaz. Mira Job. Esta situación que te está sobreviniendo es por el pecado. Estás en pecado. Estás mal. Has hecho algo grave. Porque Dios no emite juicio nada más porque quiera. Es algo que tú estás haciendo mal. Quizás es un pecado que tengas oculto. Quizás es un pecado que tengas escondido. Quizás es un mal hábito que tienes. Quizás es una mala práctica. Quizás es una acción en tu vida que crees que es lo correcto y no lo es. Algo hay en ti que tú mismo provocaste el juicio de Dios, la ira de Dios. Entonces, dice Elifaz, déjame decirte algo. No te sientas mal porque si tú buscas a Dios y te arrepientes de tu pecado, tú vas a ser feliz. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Feliz, dichoso, bendecido.
La felicidad va a venir a tu vida cuando te humilles ante el Todopoderoso y tú reconozcas que estás haciendo mal, que hay pecado en tu vida. Cuando tú lo hagas, te humilles, te arrepientes, va a venir felicidad a tu vida. Esa es la idea de Elifaz. Dice, la idea, letra B, de las palabras de Elifaz es que si solo Job admitiera su pecado, se humilla, se arrepiente, entonces volvería a ser feliz. Dice la Biblia, letra C, hermanos. Exactamente, lo que está, gracias hermano, lo que dice ahí en el verso 17 dice, menciona que parte de la felicidad de una persona está en ser castigada por Dios. Bienaventurado, dice la Biblia, bienaventurado el hombre o la persona a quien Dios castiga. Amén, hermano. Dichoso. Hay felicidad, hermanos. Hay alegría. Es cierto que cuando recibimos castigo de Dios a través de quizás alguna enfermedad, como decía en un principio, a través de alguna situación económica, o recibimos el castigo y la corrección de Dios, hermanos, a través de alguna pérdida de algún ser querido, por ejemplo. O somos reprendidos por Dios cuando perdemos algún bien material, que eso es lo que menos importa. Los bienes materiales, comparados con la vida, con la salud. Pero muchas veces, hermanos, que Dios nos reprende, nos castiga por alguna situación que estamos viviendo, dice la Biblia, siéntete bienaventurado. Porque ciertamente ese castigo, si viene de Dios, si es un juicio de Dios, te va a doler. Vas a llorar. Vas a sufrir. Pero el mismo quien hace la herida, el mismo que hace la herida, es el mismo que la va a curar. Es el mismo que va a vendar. Él hace la llaga. Él va a crear un dolor, él va a permitir una prueba en tu vida y tú, como eres mortal, como eres sensible, vas a llorar, vas a quejarte, vas a patalear, vas a incomodarte, vas a quejarte, porque eres humano, dice Dios. Te va a doler, va a haber un dolor, y no es que Dios quiera hacernos sufrir, hermanos. Sufrimiento viene por causa del pecado, nada más. Al momento de que Dios nos castiga, pues nos duele. Como consecuencia, como algo razonable, como algo lógico, una consecuencia lógica. Si yo me quito el cinto o le doy un barazo a Barak o a Miriam, en la edad que ellos tienen, no importa, les va a doler y por lo menos se le va a salir una lagrimita, aunque se aguanten. Y les va a doler, porque mi papá me pegó, mi papá me castigó. Mi papá me reprendió porque hice algo mal, pero va a haber dolor. Quizás no tanto el dolor físico, sino el dolor emocional, el dolor moral. Pero cuando somos reprendidos por Dios, dice la Biblia, no menosprecies, no tengas en menos la reprensión de Jehová, porque dice, Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos, dice la Biblia, curan, sanan. Letra C, hermanos, dice, se menciona que parte de la felicidad de una persona radica en ser castigada por Dios. Cuando somos reprendidos, hermanos, cuando viene juicio de Dios a nuestra vida, puede ser sencillamente porque Dios quiere probar nuestra fe, quiere probar la sinceridad de nuestra fe, quiere hacernos desarrollar, puede ser ciertas virtudes cristianas en nuestra vida, o también pudiera ser porque es un castigo de Dios. O es una reprensión de Dios. Como quiera que sea la situación, hermanos, algo tenemos que aprender cuando somos reprendidos o el juicio de Dios viene a nuestras vidas. Número 1, dice inciso 1, porque a través del castigo divino se manifiesta la filiación entre ambas partes. ¿Qué quiere decir, hermanos, cuando somos reprendidos por Dios? ¿Qué quiere decir? Cuando un padre castiga, reprende, disciplina a uno de sus hijos, ¿qué significa eso? Que realmente es su hijo, ¿verdad? Que realmente hay una filiación, hay una relación entre ambas partes, padre, hijo y padre. Porque si no fuera su hijo, haz lo que quieras. No es mi hijo, yo no voy a dar cuentas por ti. Yo no te voy a tener que sacar de la cárcel. Yo no te voy a tener que llevar de comer ahí a los separos de la policía.
Porque yo no soy el papá. Pero cuando se trata de los míos, de los nuestros, hermanos, entonces sí, qué bueno que mi papá me está castigando, qué bueno que mi mamá me reprende, porque eso quiere decir que yo soy parte de ellos, tengo genes de ellos, mi ADN es el de ellos también, es el mismo. Tengo genes de ellos, ellos me aman, ellos me quieren, soy parte de esta familia. Nos habla de la filiación. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12, 6, dice la Biblia, es el pasaje donde nos habla la Escritura acerca del castigo y de la disciplina. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 8, dice la Biblia, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si no eres hijo, Dios no castiga, Dios no lo disciplina, Dios azota, es decir, reprende, restringe, castiga, disciplina, aflige para que entienda y corrija su mal proceder. Dice el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces eres bastardo y no eres un hijo. Si un padre no reprende a quien vive con él, o no lo amas o no es tu hijo porque no tienes interés en corregir su vida, es un bastardo. ¿Qué es un bastardo? Pues que no es su hijo, no tiene su sangre, no lo concibió, o es de otra mujer, o es no es de su carne ni de su sangre, o mal habido, o mal nacido. Número uno, cuando Dios nos castiga, hermanos, o el castigo divino manifiesta la filiación, la relación entre ambos. Debemos de darle gracias a Dios, hermanos, cuando algo viene a su vida y cuando algo viene a mi vida. Si no sabemos si es castigo de Dios, si no sabemos si solamente es juicio divino o es para probar nuestra fe, hay que darle gracias a Dios. Independientemente, si indagamos, ¿por qué Dios me dijo? No busque razones. Ya lo miramos en los domingos de la noche, ya hemos predicado se predicó acerca de la soberanía de Dios. La semana pasada se predicó de la libertad de Dios o la independencia de Dios. Dios es libre de hacer lo que quiera hacer. Según los designios, dice la Biblia, dijo Pablo, según los designios de su propia voluntad. Si Dios permitió que Job, hermanos, viviera tal calamidad, entre comillas, tal sufrimiento, tal situación agónica, voy a decirlo de esa manera, pues es asunto de Dios. Amén. No nos compete preguntarle a Dios ni indagar, Señor, ¿por qué? A veces perdemos más tiempo, hermanos, buscando razones por las cuales uno vive lo que está viviendo, cuando uno debiera ser, Señor, gracias por lo que me das. Estoy llorando, estoy en aflicción y quizás el resto de mi vida yo sufra. Y quizás el resto de mis días en este mundo yo tenga que vivir en esta situación. Pero si tú me lo has permitido, Señor, ya sea por juicio, por probar mi fe, o para que yo aprenda a desarrollar ciertas virtudes, o para humillarme, porque Dios humilla al soberbio. O para que entienda sencillez, lo que tú quieras, Señor, yo lo acepto. Dice la Biblia, bienaventurado el hombre que es reprendido, castigado por Jehová en lo que es una cosa o la otra. Pues dale gracias a Dios porque eso te va a crear felicidad. El ser reprendidos, castigados, probados, afligidos, hermanos. Dele gracias a Dios porque dice la Biblia, bienaventurado eres. Alguien perdió el trabajo, perdió la casa, perdió su carro, perdió su crédito, su historial de crédito está por los suelos. Perdiste tu oportunidad para arreglar documentos en Estados Unidos, se te acabaron los recursos. Dele gracias a Dios. Que su mejor amigo, su mejor amiga le dio la espalda, lo traicionó, pues dele gracias a Dios. Puede ser un juicio divino para que entendamos quizás que no estamos haciendo lo correcto y si no lo es, no importa. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Ahora, hermanos, todo esto es paradójico, ¿verdad que sí? ¿Cómo por la aflicción o el castigo que podemos recibir de parte de Dios vamos a ser felices? Pero las cosas de Dios no son razonables, es decir, no son lógicas. No es un razonamiento lógico.
Porque normalmente las escrituras nos enseñan que para poder tener más, pues hay que desprenderse de lo que tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Para poder ser el mayor hay que ser el menor. Para poder ser felices, parte de la felicidad, hermanos, pues es aceptar lo que Dios decida, los designios que Dios tiene para nosotros. Número 2. ¿Por qué dice la Biblia que la felicidad, parte de la felicidad de una persona radica en que sea castigada por Dios? Número 2. Es envidiable o es deseable la situación de aquel hombre o mujer que es disciplinado por el Señor, pues es una forma clara del amor divino hacia quien reprende. No solamente cuando hay castigo de Dios a nuestras vidas, hermano, tenemos que alegrarnos. ¿Sabe por qué? Porque es una clara manifestación de la filiación que hay, de la relación que hay de Dios y nosotros. Somos hijos. Realmente somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Ay, dice, eso es la tranquilidad, la seguridad. Pero también cuando somos reprendidos por Dios, hermanos, pues debe ser una situación y un estado envidiable o deseable en algunos casos, porque la disciplina de Dios es una manifestación del amor de Dios para con nosotros. Dice, por favor, Proverbios 3:11. Oh, 12 también, por favor. Exactamente. Gracias, hermano. Esta es la referencia que usa el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, cuando dice, no menosprecies la disciplina del Señor. Hizo referencia a este pasaje de Proverbios. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, si te castiga, es porque te ama. Porque Jehová al que ama, castiga, como el padre que ama o quiere a su hijo. Así que es envidiable, hermanos, y deseable la situación de aquella persona que es disciplinada por Dios, por el Señor, porque es una forma clara del amor divino para quien está reprendiendo. Y número 3, dice, la corrección de Dios nos acerca más a Él, nos conduce a la Biblia, nos coloca de rodillas y nos produce un eterno peso de gloria. Alguien busque 2 Corintios 4:17, por favor. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y eterno, gracias Miriam, y eterno peso de gloria. ¿Qué debe de producir, hermanos? ¿Qué debe de generar en la vida del cristiano, del creyente, cuando Dios nos corrige? ¿Qué dice? La corrección de Dios, hermano, nos acerca más a Él. Amén. Bueno, aquí está una aseveración y una afirmación, pero debería de serlo. Cuando no nos va bien, hermanos, en la vida, cuando estamos padeciendo algo que no pensábamos que íbamos a vivir. Muchas veces la vida nos cambia, hermanos, de una hora hacia otra. De una noticia en adelante. Situaciones, enfermedades, llamadas de situaciones inconcebibles, accidentes. Esas vienen. Vienen o van a venir. O vinieron. ¿Qué quiere Dios con eso, hermanos? ¿Que sigamos siendo los mismos? No se puede y no debemos. La corrección de Dios, dice el punto 3, la corrección de Dios nos debe acercar más a Él. Cuando hay calamidad, hermanos, cuando hay situaciones, pruebas duras en la vida, muchos buscan a Dios. Pero como el jarabito, ¿verdad? Tomamos un jarabito cuando tenemos tos, ya sentimos, ya no tenemos raspera en la garganta. Ah, ya el jarabe. Y apenas lo tomamos 2 días. Cuando el médico lo recetó por 9. Ah, ya me sané. Dice Dios, no estás sano.
te traje esta situación a tu vida y ahora sí regresaste a la iglesia. Y ahora sí te has puesto a leer la Biblia, y ahora sí te has puesto a orar como nunca lo has hecho, dice Dios. Pero ya en cuanto ves que un indicio de que parece que todo va a mejorar, ya te alejaste. Ya te vas. Ya crees que todo se solucionó, dice Dios. No. Si yo te mandé esa prueba, esa angustia en tu vida, para que el resto de tu vida te acerques a mí. Que hables de tu fe a otros. Que dobles rodilla más tiempo. Que leas más la escritura. Que asistas más a la iglesia, a los cultos. Que ames más la obra del Señor. Que vivas más piadosamente como Dios manda. Que vivas más en serio la fe, tu fe, la puedas propagar. La puedas difundir a otros. Si yo te estoy permitiendo eso es para que te acerques más a mí. Dice, y Pablo decía, estas tribulaciones que vienen a mi vida producen en mí un mayor y excelente peso de gloria. Me han acercado más a Dios y he amado más a Dios y lo he abrazado más y me he enamorado más de Dios Pablo decía, por esta leve tribulación momentánea. Pablo sabía, hermanos, que su aguijón y los problemas que estaban viniendo por ser un creyente, por ser un apóstol, por ser un predicador, por ser un proclamador del evangelio, dice, venga lo que venga a mi vida, esto está generando en mí estas aflicciones, estas prisiones, estas lapidaciones que he sufrido por la causa de Cristo, están generando en mí un excelente peso de gloria. Esta leve tribulación, Pablo decía, esta leve tribulación, y se refería al resto de su vida, que iba a estar recibiendo el peso de la gloria de Dios en su vida a través de las luchas y del sufrimiento que estaba padeciendo. Esa debe ser, hermanos, nuestro corazón y nuestra mentalidad. Qué triste es, y voy a terminar aquí. Qué triste es que cuando un cristiano recibe castigo de Dios o sufre en esta vida sin saber si es un castigo o simplemente es una prueba, que vienen luchas, y me voy a incluir ahí por modestia, buscamos a Dios y nos acercamos a Dios, pero el más mínimo indicio de que Dios está teniendo control, de hecho Dios siempre lo tiene, pero cuando vemos una paz, sentimos una tranquilidad, dicen algunos, ya Dios me está liberando de este sufrimiento, dice uno. Entonces se van alejando de Dios otra vez. Personas que llaman por teléfono, vienen. Entonces el pastor, sí, ¿en qué le puedo ayudar? Bueno, es que tengo esta situación. Le digo, ¿es usted salvo? ¿Qué es eso? Bueno, déjeme cambiarle la pregunta. ¿Usted ya recibió a Cristo en su vida? Oh, yo desde chico he ido a la iglesia evangélica. No. Bueno, por lo menos ya tiene una base y un sustento, pero usted muere, va al cielo. ¿Es usted un hijo de Dios, una hija de Dios? No, pues es que nadie puede saberlo. Mire, yo no le hablé, dice la gente, para que usted me venga a sermonear. Yo quiero que usted me consuele. No, mire, yo no lo voy a consolar. Yo no lo voy a consolar. El consuelo viene de Dios. Un supuesto, un hermano, ¿verdad? No sé, digo supuesto, yo no sé si realmente sea cristiano. Llamó hace un tiempo y me dijo, quería eso justamente. Y yo le dije, mire hermano, pues, mire, la Biblia dice esto. Bienaventurado es cuando es el hombre que es castigado por Jehová. Dichoso, feliz. Pero ¿cómo puede traerme esto felicidad y alegría si estoy sufriendo? Decía él. Pues yo no lo sé, pero la Biblia dice, Dios no se equivoca. O se equivoca Dios o nos equivocamos nosotros. O se equivoca la palabra de Dios o estamos bien nosotros. Pero como la palabra de Dios no se equivoca y Dios es excelente y es perfecto, los que estamos mal somos nosotros. Así que debemos de cambiar nuestra mentalidad y actitud. Y yo le leí este versículo a ese hombre que llamó a mi hermano. Yo le decía, mire, la Biblia dice, Dios es quien hace la herida, pero Dios se va a encargar de sanarlo y de consolarlo. Yo no sé por qué situación usted esté viviendo, esté padeciendo. Le decía al hermano, ese hombre, le digo, pero mire, yo le aseguro que los principios bíblicos funcionan bien.
Yo quiero que me dé algo ya, que ahorita yo ya deje de quitar ese peso. No, no, es que yo no soy Dios. Pero Dios sí consuela. Dios sí venda la herida. En el momento. En el momento. Yo quiero que me dé algo más. Pues vamos a orar, oramos por teléfono. Cierre sus ojos, le digo, y escuche y apoye la oración. Y oraba con él ahí. Le digo, si me siento igual. Pues mira, para empezar, ¿por qué no entrega su vida a Cristo, pues? ¿Por qué no se convierte en un hijo de Dios? ¿Por qué no deja de renegar, de buscar un consuelo? Y tenemos que aprender a dejar el egoísmo, el egocentrismo y la envidia y pensar en nosotros. Y pensar en el poder de Dios, que el poder de Dios es eficaz. Y que el consuelo de Dios es suficiente y que la gracia de Dios por nosotros. Yo le decía, mire, acuérdese, si usted dice que es cristiano, la Biblia dice, Pablo le dijo a Dios, Dios, quítame este aguijón, esta enfermedad que yo tengo porque me limita para servirte en el ministerio. Y Dios le contestó, mi gracia, te voy a dar de mi gracia y te la he dado porque mi gracia es suficiente para que tú continúes haciendo lo que estás haciendo. No te quejes, Pablo. Yo le decía al hermano ese pasaje de Corinto, mire, Pablo no se estaba quejando, pero estaba con una sensación fuerte. Hermanos, en segunda a los Corintios, donde capítulo 1 dice, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Quien le va a consolar es Dios, busque a Dios. Yo lo único que le puedo aconsejar como pastor, le dije, es busque a Dios, acérquese a Dios. Le leí el pasaje de Job, capítulo 5, donde Job le dice a Dios, si yo fuera tú, Elifaz le dice a Job, si yo fuera tú, yo buscaría a Dios. Entonces este es el consejo que yo le puedo dar. Yo le decía a este hermano, acérquese a Dios. ¿Hace cuánto tiempo que no va a una iglesia? ¿Hace cuánto tiempo que no ora? ¿Hace cuánto tiempo que no lee su Biblia? Dice, no, pues tengo mucho. Empiece a leer su Biblia, empiece a empaparse de la oración. Y vaya a alguna iglesia. Si quiere venir con nosotros, la puerta está abierta, venga. Y siéntese y escuche. Que la palabra de Dios venga a hacer algo en su corazón. Comparta, si no con detalles, con los hermanos. Quiero que me ayuden a orar por una necesidad. La iglesia le vamos a ayudar a orar de alguna forma. Y usted eventualmente va a empezar, si usted busca a Dios, va a comenzar a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no lo va a encontrar en el pastor, que no lo va a encontrar en la religión, que no lo va a encontrar en la misma iglesia, que no lo va a encontrar con el psicólogo, que no lo va a encontrar con el consejero matrimonial, que solamente la va a encontrar en el Señor Jesucristo. Busque a Dios. No busque recursos humanos, porque los recursos humanos le van a palabrear y con su palabrería y por ser parlanchines le van a llenar la cabeza y al rato que se tranquilice, ¿verdad? Va a volver a la misma situación. Pero si usted quiere realmente paz en su vida, si usted no es salvo, usted necesita pedirle al Espíritu Dios que venga a usted. Pedirle al Señor Jesucristo que entre en su vida. Viene el Espíritu de Dios y le va a transformar poco a poco. Él es quien hace la herida, pero también el que la venda, el que consuela. Dios es el único, hermanos, que nos puede traer reposo al alma, nada más. Uno dice, ¿cuántos años me quedan de vida todavía en este mundo de sufrimiento? Dice uno. Si no nos morimos antes, si no tenemos un accidente o si no nos ahogamos en la noche, bueno, me van a quedar 40 años todavía más o me van a quedar 30 o ya le estoy pegando menos. ¿Cuánto tiempo más, oh Dios, voy a sufrir en este mundo, en esta tierra? ¿Cuánto más voy a tener que llevar esta carga en mi vida de esta situación? Dice uno, no debemos de estar ocupando nuestra mente en cosas que nos distraen de acercarnos a Dios. Mejor buscar a Dios. No pensar cuántos años más, oh Dios, cuántos meses más voy a tener que padecer esto y sufrir, sino, Dios mío, ¿cuánto tiempo más yo voy a experimentar tu consuelo? Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, dice la Biblia. Estamos en Job, ¿verdad? Job capítulo 5, verso 17. Dijo Elifaz, aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso,
Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan, dice la Biblia. Vamos a terminar aquí, hermanos, se vino el tiempo y vamos a terminar nuestra escuela dominical. Vamos a continuarla, si Dios lo permite, la siguiente semana. Y vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Padre, gracias por la enseñanza de hoy. La clase o la lección más bien quedó inconclusa. Pero yo te pido, Señor amado, para que lo que se dijo hoy, en esta mañana, pueda animarnos, pueda sostenernos. Puedas tú, Señor, a través de tu palabra y tu Espíritu Santo obrando en nuestro interior, venir a traer ánimo, consuelo, reposo, Señor, emocional y espiritual. ¿Cuánto lo necesitamos? Padre, lejos sea de nosotros poder renegar de lo que nos sucede. Lejos sea de nosotros, oh Dios, llegar a recriminarte de una o de otra manera, consciente o inconscientemente, por lo que estamos sufriendo, padeciendo, experimentando, o cierto dolor de mayor o menor grado que pudiésemos llevar a cuestas. Lejos de nosotros sea renegar de lo que tú haces, porque tus designios, tu voluntad soberana son perfectos y no podemos juzgar tus caminos. Padre, ciertamente nos duele padecer en esta vida, somos humanos. Hasta cierto punto, Señor, somos sensibles a muchas calamidades. A veces tratamos de soportar en silencio y aguantamos. Pero llega un momento en el cual ya es insuficiente la paciencia porque ésta se ha agotado. Y puede ser que calladamente vayamos hacia el trono de la gracia para reclamar. Que no sea así. Al contrario, que podamos aceptar y aprovechar la reprensión, el juicio de Dios, la mano fuerte sobre nosotros. Aunque nos duela, pero saber que algún día va a terminar y esa carga, ese peso, esa lucha, ese problema, esa situación, ese estado en el cual pudiésemos encontrarnos, está produciendo en nosotros un mayor y excelente peso de gloria, dijo Pablo. Ayúdanos, Señor, a ser claros en nuestros pensamientos. Bendice la clase y bendice el culto que vamos a comenzar en el nombre de Cristo. Amén.